¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. Bueno, seguimos a ver si les comparto lo que les estaba. Un segundo. Bien, estábamos con esta matriz que les decía que es lo que se denomina matriz de decisión. Les había mencionado que las alternativas de solución del problema normalmente debían ser más de una. ¿Me escuchan bien? Perdón. Sí, profe, se escucha. Bien. Les decía que normalmente tienen que tener más de una solución. Recuerden lo que les había mencionado antes, que cuando un problema no vemos más que una sola solución, normalmente porque no lo analizamos suficientemente al problema. Un problema bien analizado normalmente nos lleva a encontrar más de una vía de solución. Esas vías o esos modos de solución son las llamadas alternativas. Entonces, toda decisión se supone que es mínimo entre dos alternativas. Decidir es optar por algo. Si yo tengo una sola opción, no estoy optando por nada. Entonces, el concepto de decisión supone mínimo la existencia de dos alternativas. En el ejemplo acá les puse 3. Podrían haber sido mínimo 2, 3 o más. En este ejemplo tenemos 3. Tenemos entonces las alternativas que están puestas acá. Y tenemos los llamados futuros, que son los que se denominan escenarios. Por eso se llama técnica de la técnica de escenario. Tienen la idea de a qué se denomina escenarios en el tema de planeamiento empresarial. Les pregunto para saber si no lo saben, si no tienen el concepto, para explicarse. ¿Alguien lo vio o lo vieron en otra materia? ¿No lo vieron? Pregunta, profe, que no escuché. Perdón. Les pregunto si el tema de escenarios lo vieron en alguna otra materia. No que yo recuerde, profe. Bien, bueno. Escenario en sentido en el momento que nos encontramos, en la situación en la que nos encontramos. Sí, un poco es eso. En decisión tiene un sentido muy específico. Es bastante usual que los políticos cuando hablan, por ejemplo, dicen, bueno, nos situamos en tal escenario, y dice, ante un escenario de tal situación, nosotros, o sea, es algo que en ciertas explicaciones técnicas, a veces en la televisión o en algunos lugares uno le escucha la palabra. Por lo que veo no lo tienen muy claro, entonces se las explico un poco para que la entiendan. Se llaman escenarios a futuros que nosotros, quienes tomamos la decisión, quienes hacen el planeamiento, quienes toman decisión, tienen que hacer lo que se llaman proyecciones o pronósticos. Esas proyecciones o pronósticos son futuros que esperan que puedan llegar o mejor dicho, en esos pronósticos, en función de su modo de acción, los relacionan con ciertos futuros que pueden suceder a las que se denominan escenarios. Les explico un poco más para que lo entiendan. Supongamos que estamos en una empresa y queremos mejorar el nivel de productividad y tengo las alternativas. Supongamos que la alternativa A sea invertir, supongamos $100.000, la B sea no realizar ninguna inversión y la C sea realizar una inversión de, supongamos, $400.000, más que la primera. No importa. Son 3 alternativas. Y nos imaginamos distintos futuros. Los futuros, por ejemplo, para una empresa, podrían estar relacionados con qué sucede con la demanda. Supongamos que para estos 3 futuros, imaginemos que en el futuro F1 la demanda aumenta,
En un futuro F2 la demanda se mantiene y en un futuro F3 la demanda baja, supongamos. Son simplificaciones de qué puede pasar. También podría imaginarme más futuro, que la demanda aumente más de un 20%, que la demanda aumente simplemente. Es decir, uno se puede imaginar tantos futuros como quiera. Normalmente se tiene que tratar de generar una estructura de futuros posibles y armar una cantidad, 1, 2, 3, 4, lo que sean, no tantos tampoco es conveniente, pero tienen que cubrir el espectro de las proyecciones que esa persona realiza. Entonces, volvemos al ejemplo. Supongamos que estamos hablando de la empresa que, en cuanto a su productividad, que quiere mejorarla y que tenemos un futuro que aumenta la demanda, otro que se mantiene y otro que disminuye. Esos tres distintos futuros, ¿qué les parece? ¿Los maneja el empresario o no dependen del empresario? A ver, escucho. Hagan como en el brainstorming, es decir, no se censuren. Digan cualquier visión que tengan, porque la idea es que se supone que el tema no lo conocen, y cuando yo les hago una pregunta es más bien un elemento disparador, un poco como técnica de enseñanza, para generar un comentario de ustedes y yo generar una dinámica de clase. No se sientan mal por lo que digan. Entonces, les pido que se desinhiban. Les decía entonces, ¿les parece el futuro lo maneja el empresario? Digan su visión intuitiva de la cosa. Profe, puede ser que la maneje, no sé, la sociedad, depende de la preferencia. Está bien, me parece bien su comentario, me parece bastante orientador. Si usted dice que lo maneja un poco la sociedad, por ejemplo, en el caso de la demanda, precisamente va a ser manejado por una cuestión que va a tener relación con la sociedad. ¿Y qué les parece? ¿Eso lo maneja el empleador, el empresario normalmente, o es algo que lo excede? Y el empleador va a producir de acuerdo a lo que manda el mercado. Está bien, o sea que el mercado de alguna manera y el comportamiento no es algo que el empleador pueda manejar mucho. Puede inducir un poco. O puede planificar algo que él crea que va a ser innovador y tener suerte o no también. Por eso, normalmente se supone que esos futuros, si va a haber más demanda, si va a haber menos demanda, o si va a haber demanda, igual demanda, supongamos que sea un segmento de actividad el que fuere, supongamos producción de lácteos, por ejemplo. Y la empresa, supongamos que fuera la Serenísima o cualquiera, está en un mercado en donde tiene competidores, Sancor, qué sé yo, no importa, 3, 4 competidores. En un mercado normalmente se manejan las relaciones de la demanda y de la oferta de una manera tal que la empresa no puede manejar mucho ni los precios, ni las preferencias, puede inducir o puede tener ciertas estrategias que modifiquen un poco, pero normalmente es algo que lo excede, que no lo maneja él, en relación a la demanda. Entonces, esos futuros de qué va a pasar, el empleador normalmente considera que puede hacer proyecciones, pero los piensa como situaciones que no dependen de él. A su vez, yo le dije en este futuro temas relacionados con la demanda nada más. Pero pueden aparecer otros factores, incluyendo extras además de la demanda. Supongamos que hablemos de la demanda y hablemos si se liberan o no se liberan las importaciones, o cuál es el comportamiento del dólar, si el dólar sube, baja, sube o lo que sea, ¿cierto? Entonces, uno puede imaginar estos futuros con varias variables.
y que todas esas variables constituyen un determinado escenario, por eso se llama escenario. En un escenario, ustedes tienen varios elementos. Supongamos en un escenario en el teatro, ustedes tienen toda una escena conformada por varios elementos que constituyen, digamos, esa situación. Por eso se llama escena, escenario. Hay varios elementos que lo conforman. En este caso, esos futuros, a lo que llamamos escenario, está constituido por varias situaciones. Que puede ser una o más. Puede ser la demanda, o puede ser demanda y dólar, o demanda y importaciones, ¿no es cierto? Y así algo un poco más complejo. Entonces, esas situaciones futuras se las llama escenario. Normalmente se suelen hacer referencias, para que ustedes más o menos vean si lo pueden tener presente, que nosotros decimos, bueno, nosotros haríamos esto, y en un escenario de incremento de la demanda, supongamos, tendríamos tal respuesta. Y cuando hablamos de ese escenario, estamos hablando de una situación futura que no depende de nosotros y por ahora la proyectamos como una posible opción. Por eso se llama escenario, que es algo que nosotros lo planteamos a futuro y que puede suceder o puede no suceder. Precisamente en esta matriz de decisiones se le asigna una probabilidad. Esto que ven ustedes en la segunda columna es la probabilidad. A este escenario, futuro F1, se le asigna una probabilidad del 20%, 0,2 es 20%, se puede poner en porcentaje. A este futuro F2 se le asigna, por ejemplo, un 70%, y a este futuro F3 se le asigna un 10%. Entonces acá tengo que el empresario se ha planteado escenarios que son proyecciones. Esas proyecciones las tiene que hacer en base a su experiencia, su conocimiento, y en base a esos escenarios que él proyecta va a decir, bueno, a ver qué pasa si yo tomo la alternativa A, la B o la C. Entonces, según cuál decisión tome y qué futuro o qué escenario se produzca, va a tener distintos resultados, que son estos que están acá. Entonces, después se hace una ponderación de los distintos futuros para cada alternativa, y se toma estos valores con los cuales se toma la decisión mediante este método probabilístico. No les quiero explicar más de esto, y no es la idea que retengan nada más. Simplemente lo que quiero que entiendan es que tenemos alternativas para decidir, que son 3, eso ya ustedes saben en qué consiste una alternativa, y que las relacionamos con distintos futuros que puedan suceder a lo que llamamos escenarios. En función de esos escenarios y una probabilidad que nosotros le asignamos a cada escenario de ocurrencia, y esa probabilidad es subjetiva, pero es hecha con experiencia. Para eso existen los consultores. O sea, supongamos, ustedes están en una empresa y dicen, a ver, ¿qué probabilidad le asignan a que la demanda aumente de tal producto? Y supongamos que en base a ciertos indicadores que tienen, pueden hacer una proyección y decir, no, esto va a haber un incremento en la demanda, porque se viene produciendo un incremento de forma progresiva, o porque hay ciertas razones que me hacen pensar que va a haber un incremento, ¿no es cierto? Porque supongamos, sabemos que va a haber una mejora en la economía, o que va a haber, no sé, lo que fuere, ¿cierto? Y que de alguna manera estamos imaginando que va a haber una mayor demanda. Eso es un análisis de un escenario posible. Pero también pensamos en otros escenarios. En el caso de la demanda, podemos suceder que ese escenario no se dé, se den otros, y a cada escenario le asignamos una cierta probabilidad. Nuevamente, la suma de la probabilidad tiene que dar 100%, es decir, yo no puedo tener ni más ni menos de 100%, porque se supone que entre estos 3 futuros que yo me planteo tiene que ocurrir, tiene que suceder lo que vaya a pasar. Bien, esos son los llamados escenarios. Y esos escenarios es importante cuando nosotros, supongo que ustedes van a plantear una toma de decisión de personal, ¿no es cierto? Y dicen ustedes, yo voy a realizar un plan que va a suponer un incremento de personal. Bueno, ¿en qué escenario están planteando ustedes? Están planteando en un escenario en donde va a haber una mayor demanda, por ejemplo, para sus productos, en donde, bueno, mínimo eso, una mayor demanda, o que va a haber una situación de, supongamos, de relación del valor del dólar, supongamos que ustedes trabajen con ciertos insumos que se valorizan en dólares, o lo que sea,
ustedes se plantean escenarios que tengan que ver con el valor del dólar, en fin. En base a esos escenarios que ustedes están planteando, ustedes van a manejar las alternativas y ustedes, por ejemplo, pueden llegar a decir, bueno, listo, yo voy a decidir incrementar mi personal y voy a hacer un plan de incremento. O sea, acá vamos concretamente a la parte planeamiento de personal. Por eso yo les digo que cuando ustedes en forma integrada dentro de una organización participen en la toma de decisiones, es importante entender un poco estas variables básicas. La decisión en la organización, recuerden que la planificación de personal tiene que ser acorde a la planificación general, integral de la empresa, y esa planificación integral de la empresa la van a hacer haciendo proyecciones. Esas proyecciones son los llamados escenarios. Y en esos escenarios se supone que hay que identificarlos, hay que analizar y tienen ustedes que, en base a eso, definir. Normalmente estos escenarios pueden haber gentes, digamos, especializadas que asesoren. Por ejemplo, normalmente, supongamos, hay ciertas consultoras estratégicas que son organizaciones específicas que tienden a decirle, miren, acá lo que se aprecia es que hay una alta chance de que suceda tal cosa. Esto incluso a veces tiene relación, por ejemplo, con las situaciones políticas. ¿Qué partido sea el que el día de mañana esté en el poder? Porque hay ciertas decisiones relacionadas con la actividad productiva que tienen relación también con la situación política. En fin, hay una serie de aspectos que pueden confluir para decidir, para definir estos escenarios. Por eso normalmente estas cuestiones son un poco más técnicas. A veces las empresas recurren a consultoras para que le indiquen un poco qué escenarios pueden llegar a plantearse, qué probabilidad tienen esos escenarios, y en base a eso decidir su plan de acción. Y su plan de acción van a tener relación, en el caso del personal, supongamos que tengamos un futuro y un escenario de desarrollo en donde tengamos mayor necesidad de tener una cantidad de personal extra al que tenemos y con mayor grado de perfeccionamiento, en fin. Bueno, si ese es el escenario que nosotros consideramos que tiene una cierta probabilidad importante de suceder, es probable que yo considere una alternativa de incremento del personal, para lo cual el personal va a tener que hacer un plan digamos, de acción relacionado con el personal. Incorporar más personas, generar capacitaciones, todo lo que surge de un plan de incorporación de personal. Como les digo, normalmente en toda la cuestión esta técnica de pensar los escenarios y demás, no va a intervenir personal directamente, porque no es un área específica de personal. Incluso normalmente puede también exceder al propio nivel, puede ser manejado por la propia gerencia de la empresa, la planificación, la identificación de los escenarios y demás. O puede ser que la empresa pida a una consultora que le defina ciertos escenarios, y en base a ese análisis que hacen las consultoras, que es un análisis un poco más específico, en donde tienen en cuenta muchas variables, y definen esos escenarios, en base a eso, la empresa dice, bueno, listo, yo en base a estos escenarios que estoy planteando y a las probabilidades que les asigno, me voy a jugar por una alternativa de incrementar, supongamos, por un lado la producción, por otro lado el personal. Entonces, ¿qué le va a tocar al área personal? Y al área personal le va a tocar un plan estratégico se supone que es a mediano plazo o a largo plazo, de incremento de su personal y de capacitación de su personal. Entonces, ese sería el rol que le toca a personal dentro de esta, digamos, situación de decisión general que se maneja en la empresa. En definitiva, como le dije, todo lo que planifique personal tiene que estar integrado dentro de la planificación general de la empresa, y obviamente que el personal no va a manejar cuestiones técnicas de, como les dije yo, de qué comportamiento va a tener el mercado, en fin, cuestiones que exceden a su área de competencia. Pero de esas situaciones pueden surgir, como les dije, decisiones y alternativas en las que sí esté involucrado personal, porque supongamos requiera un incremento de personas, una mayor capacitación, y bueno, y en ese proceso de planificación integral le va a tocar una parte a personal
y personal lo va a tener que traducir en planes propios de incremento de su personal, capacitación, etcétera, que surgen de esta planificación integral. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bueno, muy bien. Bueno, estos son conceptos, o sea, en síntesis y un poco para resumir este tema, les digo, tenemos por un lado las alternativas las maneja el empresario, porque las decide, las desarrolla, ya les expliqué, son cosas que dependen del empresario, de la organización, ¿cierto? Y los futuros no dependen de la organización, o sea, que hay una parte que maneja la organización y hay una parte que no maneja. La confluencia de las cosas que maneja y las cosas que no maneja van a dar los distintos resultados posibles en un futuro. El conocer estos llamados pronósticos, que son las cosas que no maneja, pero que sí puede proyectar, ¿no es cierto? Lo hace la organización, como les dije, lo puede hacer a nivel gerencial. La propia gente de la empresa puede requerir una consultora, y en base a eso se maneja esta cuestión de toma de decisiones con estos dos elementos, alternativas de decisión y escenarios futuros posibles, ¿no es cierto? Y en base a esto, sí, ¿alguna pregunta? Sí, y los porcentajes de los distintos escenarios también se los plantea el empresario, el 20, el 70 y el 10 que están acá. Claro, precisamente. Y no son, digamos, tipo Y no ruleta. siempre No es van que a ser tiene, los mismos. claro, y por supuesto, no. Y no es cualquier número antojadizo. Supone que el empresario, porque conoce un poco la Hizo todo realidad, un estudio previo hay, a claro, a ver planteárselo. qué tendencias se vienen dando, por ejemplo. ¿Qué aspectos se esperan? Supongamos que hay una expectativa de que va a haber cierta política de, supongamos, de importación, tal o cual, ciertas políticas que se esperan de evolución del dólar, por ejemplo, en fin, algunas variables que pueden proyectarse, sobre lo cual nadie va a tener certeza, pero sí puede asignarle probabilidades. Esas probabilidades las tiene que asignar en base a su experiencia y a su conocimiento. No es algo antojadizo. Entonces, en base a su experiencia, conocimiento, el empresario o el consultor que lo asesora, le dice, bueno, este futuro, supongamos que la demanda aumente, tiene un 20% de ocurrir. Y que la demanda se mantenga, tiene un 70%. Y que la demanda disminuye, tiene un 10%. O sea que se están planteando 3 escenarios, pero le asigna probabilidad a cada uno. Y en base a eso, bueno, en base a este juego, que sería una suerte de apuesta, en donde hay una realidad que es el futuro, que nadie lo maneja, pero que sí podemos proyectarlo y asignarle probabilidades, se toman las decisiones. Y eso es un poco la idea. Y dentro de este juego, en el cual porque estos en términos podría considerarse un juego, de hecho los juegos se valoran, los juegos de azar se valoran con estas matrices, pero bueno, el concepto de la decisión se podría también imaginar como un juego. Dentro de este concepto de juego, de toma de decisión, como les decía, finalmente hay una parte en relación a qué alternativas se consideren que puede involucrar al personal. Pueden ser que las alternativas se pongan incremento de personal, capacitación, etcétera, y eso va a requerir que personal, como aporte a este plan integral que hace la organización, haga su propio plan en relación al plan estratégico de personal. Puede ser incrementando, capacitando, etc. Bien, ¿alguna duda? ¿No? Bien, bueno, muy bien. Con esto terminamos la clase. Espero que este video se haya grabado, cosa de poder subírselos. Y les voy a enviar un mail pidiéndole que me den el presente los alumnos que participaron. ¿Cuántos alumnos hay? Hay 13. Son 13 normalmente los que están participando, o yo pensaba que eran un poco más. Sí, a veces somos un poco más, Bueno, pero no mucho. bueno. Lo que sí les comento a ustedes y a todos es que no nos basemos en esta herramienta que yo les
utilizo que es grabar videos y subir, porque no siempre en todas las clases lo voy a hacer. Hay clases que no las grabo, o mejor dicho, según el resultado de cómo se da la dinámica de la clase, puedo considerar subirla o no. Entonces es importante participar de los Zoom. Por otra parte, también está contemplado que tomemos asistencia en los Zoom. Así que bueno, muy bien. Les voy a enviar su mail para que me den el presente los alumnos que participaron. Y voy a ver si puedo grabar, si quedó grabado esto para subírselo a clase. Muy bien. Nos veremos la semana próxima. Gracias, profe. Que tengan una buena semana. Bárbaro, profe. Chao, profe. Bárbaro. Buena semana. Chao. Hasta Muchas luego. gracias.